Amén y amén. Mi plan era empezar esta serie hace 2 semanas y terminarla antes del 30 de agosto, que es cuando tenemos la clase de membresía, pero lo haremos en 2 semanas. Dios nos va a ayudar, amén. Misión en movimiento, hablaremos un poco de la iglesia, del libro de los Hechos brevemente y de qué significa esto para nosotros el día de hoy. Y quiero empezar leyendo, creo que pedí 2 pasajes, espero los hayan podido cargar. El primero es Hechos 1, versículo 6. Por cierto, hay notas en la aplicación, todo el bosquejo está ahí. Te animo a que si nunca lo has explorado, lo acceses y verás que tal vez te ayuda un poco. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El otro pasaje es Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Si puede, lo busca, y si no, aquí está. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Si tú has pasado algún tiempo en la iglesia o estás familiarizado con la cultura de la iglesia, es muy probable que hayas visto tal vez calcomanías, camisetas, letreros de madera o tal vez boletines que hablan de esta visión, de esta manera en la que la gente vio a la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Hay un pasaje más adelante donde dice, después de que el Espíritu Santo los llenó, después de que hubo tantos convertidos, que dice que partían el pan en las casas, que comían juntos con alegría y cordura de corazón, que alababan a Dios y disfrutaban del favor de todo el pueblo. Es decir, el Espíritu Santo les dio una gracia para amarse los unos a los otros y para ser testigos a los demás del amor de Dios en sus vidas. Nos encanta Hechos 2. Nos encanta el concepto de una iglesia ferviente por el amor de Dios. Hay conferencias para pastores, conferencias de iglesia, conferencias de crecimiento de iglesia, donde se trata de descifrar qué es lo que hizo la iglesia primitiva, y a veces tratamos de replicar esos conceptos y hacer esas cosas, pero yo creo que a veces hemos invertido el orden y tratamos de hacer esas cosas para que Dios se mueva, cuando el orden era lo contrario. El Espíritu de Dios los llenó de tal manera que naturalmente compartían, que naturalmente meditaban en la palabra, que naturalmente, por consecuencia de la llenura del Espíritu, repartían y amaban y alcanzaban al perdido. Pero Hechos 2 es lógico, importante para la iglesia. Hechos 2 es, como dijera alguno, el certificado de nacimiento de la iglesia. Es como la iglesia empezó. Hechos capítulo 2 es la historia de éxito definitiva de la Escritura. Describe un derramamiento del poder de Dios tan explosivo que no solo afectó a esa comunidad, sino que redirigió la trayectoria de la historia de la humanidad. Tú y yo hemos sido afectados por esta iglesia primitiva, de tal manera que hoy del otro lado del mundo estamos sentados a la mesa compartiendo del pan de vida. Si ves las matemáticas de este capítulo, antes del Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo descendió, la lista de seguidores de Jesús cabía en una habitación tal vez mucho más pequeña que esta, en un aposento alto, como se dice en Jerusalén. Había 120 personas y eso era todo. Si fueras una persona que te gustara, digamos, hacer apuestas, no habrías puesto tu dinero en un grupo tan pequeño, tan perseguido, cuyo líder acababa de ser ejecutado públicamente en una cruz romana.
Sin embargo, llega el Espíritu Santo sobre estos y en una sola tarde 3,000 nuevos convertidos fueron bautizados. Esa es una tasa de crecimiento del 2,500% en un solo día. Oiga, a mí me encantaría pararme aquí un domingo y 3,000 vienen a los pies de Cristo. Y si avanzas 2,000 años hasta esta mañana, hoy en día, el cristianismo es el movimiento más grande y más extendido en la historia humana. Hay aproximadamente 2.5 mil millones de seguidores que abarcan cada continente, cada tribu, cada lengua, y aún hay más que alcanzar. Si lo ponemos en perspectiva, en los días de Jesús la población total del mundo era de alrededor de 300 millones de personas. Hoy el número de personas que profesan el nombre de Jesús es aproximadamente 8 veces la población total del mundo en el momento en que Jesús fue llevado a la cruz. Hay más de 4 millones de iglesias locales esparcidas por todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hizo que un movimiento que empezó tan pequeño, que comenzó en una provincia tan pequeña, dirigido por alrededor de 120 personas que eran tímidas, que tal vez algunos andaban escondiéndose, cómo es que esta organización sobrevivió al odio del Imperio Romano y que creció tanto hasta llegar a este lado del mundo y al mundo entero? Y es que yo creo que el secreto está en la llenura del Espíritu Santo. El viento que rugió en una habitación en Jerusalén hace 2,000 años, escúchame bien, no ha dejado de soplar. Dios sigue manifestándose entre nosotros. Para entender el fuego de Hechos 2 tenemos que mirar hacia atrás, a esa habitación silenciosa en Hechos capítulo 1. Sabes, a veces se nos olvida que cuando Jesús les dice vayan y esperen la promesa, Jesús está hablando en un cuerpo ya glorificado. Jesús ya fue a la cruz, ya murió y ya resucitó, y dice la Escritura que se les apareció a sus discípulos y que se sentó con ellos, que comió con ellos, que les dio enseñanza sobre el reino de Dios. Imagínate estar sentado a la mesa con Jesús glorificado. ¿Qué preguntas habríamos hecho tú y yo? Los discípulos estaban ansiosos, estaban contemplando un mundo romano masivo y hostil hacia ellos, tenían tal vez cierto miedo y estaban tratando de descifrar cómo se suponía que iba a funcionar esto del reino. Y en Hechos 1:6 se reúnen alrededor de Jesús y le hacen una pregunta que estaba consumiendo sus mentes. ¿Sabes qué preguntaron? Preguntaron: Jesús, oh Señor, ¿acaso es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Mira qué pequeño era aún su alcance, su comprensión. Y es que a veces nos embotamos en una burbuja y creemos que nuestros problemas son los problemas de todos y creamos un mundo tan pequeño en nuestra mente. Ellos estaban pensando en la liberación política local, estaban pensando en la ocupación romana, estaban pensando en términos de poder humano, de quién está en poder o quién no está en poder, de quién tiene control o quién no tiene control, de quién tiene el dinero o quién no tiene el dinero, en cronogramas políticos, en victorias regionales. Y Jesús les dice: están haciendo la pregunta equivocada. Y es que nos llama la atención eso de los fines de los tiempos, ¿no es así? Oiga, conversaba con alguien mientras estaba visitando a mi mamá y me preguntaban: ¿cómo está tu mamá? Y les decía: pues parece que es ya lo último. Y la respuesta era: bueno, gracias a Dios que tu mamá está lista, gracias a Dios que está llena de Dios. Y decía: sí, sí. Y de repente la conversación tomó un giro y dicen: es que hay que estar listos porque Cristo ya viene pronto. Bueno, sí, pero Cristo ha estado viniendo pronto por los últimos 2,000 años. ¿Y qué si toma otros 2,000 años? Cristo viene pronto, sí, pero a veces estamos tratando de descifrar tanto los últimos tiempos, que si el que está en poder, que si el que no está en poder, que se están orquestando cosas, hay cosas que no entendemos. Jesús les dice claramente, les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento.
Casi como Ketty, ¿va? Es ahora cuando es que ya se están acomodando las cosas para que su regalo. ¿Y a ti qué te importa? Les dice Jesús. Les dice, lo que importa es que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder y ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Observa lo que Jesús no hizo aquí. No les dio un discurso de motivación. No les entregó un plan ministerial estratégico de 5 pasos que tomar para esparcir el evangelio. No les ordenó que intentaran o salieran con más fuerza. Jesús les dio una declaración. Para empezar, no les toca a ustedes saber ni el día ni la hora, pero recibirán poder, serán mis testigos, recibirán poder, serán mis testigos. Es decir, no te voy a decir qué hacer para recibir poder, te voy a decir que recibirán poder y serán mis testigos. Y lógico, no era una invitación a actuar, era una promesa de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Luego les dio una instrucción. Sí les dio una instrucción. ¿Sabe qué les dijo? ¿Sabe cuál era la instrucción? Les dijo, esperen. Nada más. Tuvieron que esperar porque Jesús sabía lo que nosotros olvidamos tan fácilmente. ¿Sabe qué es lo que olvidamos? Que el esfuerzo humano puede producir programas humanos, pero solo el Espíritu Santo puede edificar la iglesia. Y a veces creemos que somos nosotros, es el Espíritu Santo el que edifica. Ahora, Dios siempre que nos da herramientas, nos las da con un propósito. Siempre que Él se manifiesta en nuestras vidas, debe ser con un propósito. Cuando Dios te bendice, es con un propósito. A ellos les dio poder con propósito. ¿Por qué darles lenguas de fuego? 10 días después la espera termina. Hechos 2 comienza con 120 creyentes que están reunidos en un mismo lugar y de repente hay un estruendo como el de un viento violento, dice la Escritura, que llenó toda la casa. Lenguas como de fuego se reparten y se posan sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos, dice la Escritura, del Espíritu Santo. Piensa en cómo manejó Dios este momento. Si el propósito del bautismo del Espíritu Santo hubiera sido simplemente hacer una demostración del poder sobrenatural de Dios, si Él hubiera querido presumir su poder, su capacidad de obrar de una manera sobrenatural, Él hubiera podido hacer algo mucho más teatral, hubiera podido hacer un show más grande. Dios fue el que creó el cosmos, el que sostiene las estrellas y los astros del universo. Él puede dar un espectáculo fácilmente si Él quiere. Él podría haber escrito el evangelio con letras tal vez de relámpago a través del cielo mediterráneo para manifestarse a ellos. Dios pudo haberse revelado de muchas maneras. Pero sabes, el ser llenos del Espíritu Santo no tiene nada que ver con dar un show o hacer manifestaciones. Ahora, no estoy en contra de que el Espíritu de Dios se mueve y hace cosas, lo hace, pero he visto tanta gente hacer un show y levantarse y no cambiar, que me pregunto si la obra del Espíritu Santo es más interna, de adentro hacia afuera, que de afuera hacia adentro. Y es que Dios no estaba dando un espectáculo, Dios estaba edificando su iglesia. Fíjate lo que sucedió inmediatamente después de que cayó el fuego. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Por qué haría Dios este milagro? ¿Por qué tan específico? Yo creo que el versículo 5 nos da la clave, porque nos dice que en aquellos días había en Jerusalén judíos piadosos que habían venido de todas las naciones del mundo. Es decir, el momento de Pentecostés no fue un accidente,
No fue coincidencia, fue planeado por Dios desde el principio. Había miles de peregrinos de todo el mundo antiguo que hablaban una docena de idiomas y dialectos distintos. Es decir, cada uno tenía su propio lenguaje y dialecto regional diferente, y habían inundado Jerusalén para celebrar la fiesta de las semanas, el Shavuot. Y cuando el rugido de ese viento violento sucedió, en el vecindario una multitud masiva vino corriendo a ver qué había sucedido. Y cuando estos viajeros internacionales, se pudiera decir, llegaron, ellos se impactaron porque no escucharon un ruido celestial abstracto, no vieron un espectáculo. Lo que escucharon fue a galileos no educados proclamar las maravillas de Dios en su propia lengua, en su propio idioma. Esa fue la genialidad del Pentecostés. Dios no les dio poder para aislarse en un grupo santo cerrado, en un grupo que hace cosas diferentes. Dios les dio poder para cerrar la brecha entre los corazones humanos, para hacer luz en el mundo. Escúchame, si tu espiritualidad se queda confinada en este edificio solo los domingos, no estás viviendo la vida cristiana. La vida cristiana llena del Espíritu se vive allá afuera, donde trabajas, donde estudias, donde vas a la tienda, donde manejas. Es gente con carácter que tiene principio porque hay un temor de Dios en su corazón y porque el Espíritu Santo ha tomado control total de nuestras vidas. Esos peregrinos se quedaron, escucharon a Pedro predicar el evangelio, se arrepintieron, fueron bautizados, y luego la belleza de esto es que empacaron sus bolsas, subieron a barcos y se fueron por caminos que tal vez estaban un poco polvorientos, ¿verdad? Y llevaron el evangelio de regreso a sus hogares en Roma, en Asia, en Egipto y hasta los confines del mundo conocido. El milagro de Pentecostés no fue un espectáculo único diseñado para deslumbrar a una multitud. El Pentecostés fue la chispa que encendió un fuego global que 2000 años después nos toca a ti y a mí. Oiga, ¿cómo me explica que en un funeral yo pudiera ver a tanta gente sonreír por la presencia de Dios? Por una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es real. Había tanta gente. Mi madre fue tan fiel a su iglesia. Ella fue a la misma iglesia desde que yo nací. Les iba a decir cuánto, pero luego me calculan la edad. No se crean. Más de 40 años. Me tocó ver a mis maestras de cuando yo iba a la clase de 3 a 5 años, de 6 a 8 años, de 9 a 11 años, de adolescentes, de jóvenes. Y luego, ¿cómo me explica que yo, estando en una ciudad tan lejos de donde nací, por la sangre de Cristo que nos une, tenga una familia tan hermosa en ustedes? Que puedo sentir su abrazo en tan corto tiempo de conocernos. Es que el Espíritu de Dios nos une, nos hace familia, nos hace amarnos los unos a los otros. Ahora, no piense que cuando el Espíritu Santo se mueve no hay resistencia. Después, en la historia, justo en el punto culminante de este milagro del Pentecostés, cuando hay vidas siendo cambiadas, vidas siendo tocadas, cuando la presencia de Dios está llenando la atmósfera, en el versículo 13 dice que había otros, en cambio, que se burlaban de ellos y que decían: están borrachos. ¿Puedes creer que ya había criticones desde ese tiempo? Lo bueno que ya no. Puede haber una habitación llena de personas experimentando el poder tangible y transformador del Dios Todopoderoso, y habrá alguien en algún rincón haciendo caras, tal vez burlándose, pensando han de estar locos. Oiga, y es que a mí me ha tocado estar en cuartos tratando de enseñar la palabra de Dios, y hay gente indiferente que yo tengo que decirle: oye, si no quieres estar aquí, no, nadie te está forzando a estar aquí, puedes, dale.
Puede haber una habitación llena, pero la Escritura nos recuerda que la burla y el sarcasmo no son nada nuevos. Es más, no toma tanto tiempo ver las redes sociales o escuchar comentario político o prestar atención a algún discurso cultural y notarás que el sarcasmo es el lenguaje nativo de nuestro mundo. Por cierto, le hago un paréntesis, en nuestra familia nosotros somos muy sarcásticos, pero con humor. Esa parte, ese sí se vale, amén. No saben si decir amén o no. Es que la burla no cuesta nada. Es fácil para un corazón frío descartar un fuego cálido, especialmente si viene de Dios. Sin embargo, hay una extraña verdad escondida en el insulto. ¿Por qué pensaron esa gente que estaba criticando, burlándose, que estaban aquellos llenos del Espíritu borrachos? ¿Por qué pensarían así? Bueno, porque cuando el Espíritu Santo llena una vida, produce una alegría y una libertad que parecen completamente irracionales para un mundo que está atado en el temor. Es decir, si el Espíritu Santo vive en ti, te verás distinto, caminarás distinto, hablarás distinto, te comportarás distinto y habrá una diferencia que hacer y habrá gente que te va a criticar. Pero ¿cómo le explicas eso a alguien que nunca lo ha sentido? Para alguien de afuera parece extraño, para alguien encerrado en el cinicismo parece irracional, pero para la persona que lo está experimentando es la realidad más verdadera y vivificante del universo. Te platico, mi madre las últimas semanas me repetía una y otra vez, me siento tan amada por Dios, me lo decía con una convicción cada vez más grande. Me siento tan amada y lo amo tanto, me lo decía con una pasión y yo decía, yo quiero amar a Dios así. Oiga, porque yo amo a Dios y me siento amado, pero tengo mis ratos, como nosotros, ¿no? Yo no sé si era una vida de ver tanto la fidelidad de Dios que ella estaba tranquila. El cristianismo no es solo una colección de doctrinas intelectuales con las cuales hay que estar de acuerdo o desacuerdo. Es una relación que se tiene que experimentar. Oiga, los nazarenos somos buenos para la doctrina. Hay que estar claros en lo que creemos. De hecho, algunos de ustedes tomaron la clase de artículos de fe, los felicito, qué bueno, pero de nada sirve si solo se queda aquí y no se viene para acá. Hay muchas doctrinas que yo jamás entendí hasta años después, pero las experimenté. He visto gente experimentar cosas sin completamente entenderlas, porque cuando el Espíritu toma control, Él nos guía hacia toda verdad. Ahora, no estoy minimizando la doctrina, es bueno, aprenda todo lo que tenga que aprender, pero siempre manteniendo un corazón listo, dispuesto. Dale, Walter. Cuando los burlones comenzaron a reírse, Pedro no se deprimió, no se echó para atrás, no se fue a esconder. Pedro se puso de pie, sacudió la acusación, tal vez con un toque de humor y predicó a Jesús. ¿Sabe qué predicó Pedro? Les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? A veces pienso que hay mucha gente en nuestras iglesias que aún necesitan arrepentirse y permitirse ser bautizados, no solo en agua, sino por el Espíritu Santo, donde ya no te atas tú a cosas propias, sino que sueltas todo y le dices, Dios, me entrego completamente a ti. Ya casi para cerrar, porque hay que terminar. ¿Cómo es que un movimiento tan pequeño, con tantas cosas en su contra, sobrevivió?
¿Por qué la iglesia ha sobrevivido tantos años? Si no fuera por la presencia vivificante del Espíritu Santo, el cristianismo habría muerto en el primer siglo. Pensemos un momento en lo que estaba desplegado en su contra. Estaba el establecimiento religioso que intentaba aplastar el cristianismo, estaba el imperio romano que intentó ejecutar el cristianismo. Imagínate que aquí en Lake Houston empezaran a matar cristianos. Yo me pregunto cuántos estaríamos aquí hoy. Los primeros creyentes enfrentaron tortura, aislamiento, les confiscaron sus bienes, muchos experimentaron muerte y sin embargo la persecución no destruyó a la iglesia, sino que dispersó el fuego. Ahora, la iglesia sobrevivió a ataque externo y lo sigue sobreviviendo, pero la más difícil es que, y aún más notable que sobrevivir la persecución externa, yo me pregunto cómo es que ha sobrevivido el ataque interno. ¿Sabes? Porque la mayoría de nuestros problemas como iglesias son de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo no solo ha permitido sobrellevar el ataque externo, sino ha permitido que la iglesia sobreviva a sí misma. Y es que a lo largo de los últimos 2000 años la iglesia ha estado formada de seres humanos quebrantados y pecadores. ¿Sabes? Hemos sufrido a causa de escándalos internos, luchas de poder político en nuestras iglesias y organizaciones, corrupción financiera, inmadurez espiritual, infidelidad. Ha habido temporadas en la historia donde la institución humana de la iglesia hizo un completo desastre de las cosas. El fallo humano debería haber hundido este movimiento 1000 veces. No solo la iglesia en general, aún en esta misma iglesia. ¿Por qué seguimos de pie? ¿Por qué seguimos aquí? De hecho, si somos brutalmente honestos, cualquier corporación humana o partido político con nuestro historial de errores internos se habría colapsado hace siglos. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque la iglesia no le pertenece a los pastores, no le pertenece a los obispos, no le pertenece a los comités o a la mesa directiva o al que más diezma o al que más ofrenda o al que más sirve o al superintendente de distrito, aunque estoy agradecido por la estructura que tenemos donde el Espíritu Santo nos ayuda, pero no le pertenece ni a la denominación. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y su fuente de poder es el Espíritu Santo. Y cuando fallamos, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Cuando fallamos, el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. Cuando fallamos, el Espíritu Santo renueva nuestros corazones. Cuando fallamos, si le permitimos, el Espíritu Santo nos regresa al camino. Oiga, el viento que sopló en ese aposento alto sigue soplando hoy. Y ese viento no solo sopla en momentos dramáticos de Pentecostés. Dice la Escritura que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían firmes en la comunión fraterna, en el partimiento del pan, en la oración. Todos los creyentes estaban juntos, dice. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y cordura de corazón. Y es que el Espíritu Santo se mueve en el viento y en el fuego, pero el Espíritu Santo también se mueve con los ritmos ordinarios de la vida. Cuando cocinas una comida para una familia en crisis, el Espíritu Santo está ahí. Cuando te sientas al otro lado de una mesa de café y escuchas a un amigo que está de luto, el Espíritu Santo está ahí. Estoy tan agradecido
que la presencia de Dios se hace evidente a través de muchos de ustedes y de una familia grande en Cristo que tengo. Oiga, yo no podía con tanto mensaje. Ese mensajito está lleno del Espíritu Santo. Cuando una iglesia local abre un comedor comunitario, construye un refugio, cuando nos reunimos un domingo por la mañana ordinario para abrir la Biblia y orar juntos, el Evangelio llegó a cada rincón del mundo porque el Espíritu Santo llegó a cada detalle de la vida cotidiana. No porque la iglesia hizo un plan de crecimiento y una estructura. No estoy en contra, pero el Espíritu Santo debe afectar tu vida ordinaria. Iglesia, cuando te pones de pie en esta habitación y cantas alabanzas a Dios, cuando sientes esa ola silenciosa de paz cubrir tu corazón durante la oración, cuando sientes un impulso tal vez repentino de perdonar a alguien que te hirió o de compartir tu fe con alguien, quiero que te des cuenta de algo, que estás directamente conectado con ese aposento alto de Hechos capítulo 2. Ponte de pie conmigo. El viento que rugió a través de Jerusalén esa mañana no se apagó cuando los apóstoles fallecieron, no se detuvo durante la Edad Media, no se estancó en el siglo XXI, no ha parado de moverse cuando quien sea llega al poder en el país o en otro país o en cualquier país o en el mundo. Ese mismo viento está soplando en esta habitación en este mismo momento. Es una promesa de esperanza, es un desafío también directo a nuestras vidas. Nos muestra que Dios toma personas ordinarias, tímidas, quebrantadas, personas que cometen errores, personas que se asustan, personas que a veces fallan, y las llena de un valor sobrenatural para hacer lo que nunca podrían hacer por sí mismas. No tienes que vivir esta vida cristiana con tus propias fuerzas. No tienes que apretar los puños para salir adelante en la obediencia, solo tienes que rendirte. La promesa de Pentecostés es para ti, es para tus hijos, es para todos los que estén dispuestos a rendirse. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque no nos dejaste como huérfanos. Te damos gracias porque enviaste al Espíritu Santo para consolarnos, para guiarnos, para darnos poder y para sostenernos. Señor, perdónanos por las veces que intentamos hacer tu obra con nuestras propias fuerzas humanas. Perdónanos por apoyarnos en nuestros propios planes en lugar de en tu poder. Te pedimos que hoy soples, Señor, un viento fresco a través de nuestros corazones en este lugar, a través de nuestras familias y nuestra iglesia. Llénanos, Señor, con la alegría de tu salvación. Danos valentía ante el cinicismo y usa nuestras vidas para proclamar tus maravillas al mundo que nos rodea. Señor, te necesitamos más que nunca. Necesitamos un toque divino de tu Espíritu en nuestras vidas. Llénanos, Señor, llena esta iglesia de tu Espíritu Santo, Señor, y guíanos para hacer luz en esta comunidad. Yo te pido que si hay alguien aquí hoy que necesita un toque de tu amor, Señor, llénalo. En el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén, amén. Dios es bueno. Cantemos.